Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más en esta clase virtual. Hoy me toca hablar un poco más acerca de lo que son los trastornos mentales. En la clase pasada vimos algunos tipos de trastornos mentales, como el trastorno de la comunicación, ansiedad por separación también, eh, y varios trastornos. Hoy me toca hablar un poco acerca de lo que es retraso mental, ¿sí? Autismo, Asperger y trastorno por déficit de conducta con hiperactividad. eh, Son los tipos de trastornos que vamos a ir viendo en el transcurso de esta clase. El retraso mental. El retraso mental va a estar caracterizado por una función intelectual inferior a la media que comienza antes de los 18 años de edad. Esta va a estar acompañada por el deterioro de adaptación, es decir, de que la persona que está padeciendo este tipo de trastorno va a tener un deterioro de adaptación, ¿sí? Y de las relaciones sociales. Las causas del retraso mental se desconocen, ¿sí? Se desconoce también su etiología, pero los factores que pueden o que van a influir en que la persona padezca un retraso mental son factores genéticos, ¿sí? Una persona que predispone o tiene un factor genético puede llegar a eh, manifestar un retraso mental. Factores físicos como una enfermedad, tóxico, la exposición o el consumo de hábitos tóxicos también puede llegar a favorecer o influir en que una persona pueda manifestar o tener una enfermedad mental. Y el entorno, ¿sí? El entorno también puede ser otro factor predisponente a que una persona manifieste un retraso mental. Los síntomas van a ser el retraso del desarrollo de las habilidades motoras, la falta de curiosidad, déficit académico, el abandono escolar, ¿sí? La persona que padece por este tipo de trastorno va a tener mucha dificultad en cuanto al aprendizaje. El déficit de adaptación, por ejemplo, es otro de los síntomas. Eh, el déficit de atención, la baja autoestima y, como le dije anteriormente, también lo que es la dificultad para relacionarse o para tener en relaciones interpersonales con el resto. Otro tipo de trastorno que vamos a ver es el trastorno del espectro autista, ¿sí? Este trastorno es un trastorno del desarrollo que va a comenzar en la niñez, ¿sí? Y va a durar toda la vida, es decir, que no tiene reversibilidad. Se da mayormente en lo que son niños que niñas. Las áreas de alteración de este tipo de trastornos van a ser la interacción social, como el déficit en las relaciones sociales, ¿sí? El niño que padece por este tipo de trastorno le va a costar relacionarse con los demás, ¿sí? Va a estar más que nada introvertido. Eh, Va a tener también lo que son conductas interactivas no verbales, se va a comunicar o va a través de gritos, va a tener una ausencia también de lo que son una ausencia de contacto visual y no va a compartir o no va a querer compartir con las demás personas, ¿sí? Más que nada con sus compañeros, ¿sí? Con los demás chicos. En cuanto a la comunicación, que va a ser otra área de alteración, va a haber un retraso o ausencia de lenguaje. Como le dije también anteriormente, eh, van a estar presentes lo que son sonidos y gritos, ¿sí?
Otras de las características de este tipo de trastorno es que el chico va a repetir varias veces una palabra o palabras que escuche de los demás. Esas serían una de las características dentro de esta área de alteración. La conducta estereotipada también va a ser otra área afectada, por ejemplo, por la preocupación por intereses extraños y, y el cumplimiento de ciertas rutinas que tiene el niño. Se va a obsesionar con alguna rutina, en hacer alguna actividad y va a aparecer esto del cumplimiento estricto de esa rutina. Los niños con autismo tienen cierto grado de retraso mental, ¿sí? Por ende, la mayoría es incapaz de vivir de manera independiente durante la adultez. No llega a independizarse, siempre va a necesitar de otro que lo acompañe. El pronóstico va a depender de las funciones intelectuales del chico y también del entorno, ¿sí? Si hay un grupo familiar o si tiene un grupo familiar que lo acompaña, lo apoya y a la vez tiene profesionales que también van a poner de su parte, el chico puede llegar a disminuir la gravedad de la sintomatología. Las consideraciones de enfermería vamos a tener lo que son las siguientes: conocer las principales características del trastorno, es decir, cómo es, informarnos un poco acerca de lo que es este tipo de trastorno, ¿no? Para poder actuar y brindarle los cuidados que necesita este chico según su condición, ¿no? Ajustar los cuidados a su condición, obviamente, y tratar de buscar o lograr la confianza con este tipo de chicos, ya que estos chicos que atraviesan por este tipo de trastornos van a tener, o sea, una de las características que tiene este tipo de trastornos es la dificultad para relacionarse con los demás. Otro tipo de trastorno que vamos a ver es el trastorno de Asperger, ¿sí? El trastorno va a estar generalizado, el trastorno es un trastorno generalizado del desarrollo, ¿sí? Va a ser diferente a lo que es el trastorno autista. Esto va a afectar a la capacidad de sociabilizar y de comunicarse con el resto. O sea, es parecido al trastorno autista, pero este chico va a tener otro tipo de características, de síntomas. La área de afección también va a afectar lo que es la interacción social, comunicación y las conductas estereotipadas. Lo de la interacción social, va a haber un deterioro de las conductas no verbales, déficit de las relaciones sociales, ausencia de sentimientos compartidos también. Con respecto a lo que son las conductas estereotipadas, va a tener un cumplimiento rígido de rutinas, y tiende también lo que es agitar las manos, balancearse, preocuparse intensamente por algún área de su interés, como la música, juegos, un programa de televisión, etc. Y con respecto a la comunicación, que va a ser otra área afectada también, va a desarrollar este chico más habilidades del lenguaje que los niños autistas, ¿sí? En este caso de las diferencias. El chico autista por ahí va a tener un déficit en lo que es la comunicación, y en el trastorno de Asperger el chico que padece este tipo de trastorno va a desarrollar un lenguaje más hábil, o van a tener más habilidad
en cuanto a la comunicación. Los chicos con Asperger son capaces de desempeñar sus funciones de manera independiente en la adultez. Esta es otra diferencia con respecto a lo que hemos visto del autismo, ¿no? Es decir, estos chicos pueden llegar a lograr su independencia durante la adultez. Van a tener también lo que es las relaciones interpersonales, ¿sí? Un déficit de relaciones interpersonales, y van a tener también problemas para poder comprender sentimientos que viven las demás personas, ¿sí? Y por último, el trastorno de adaptación, el trastorno por déficit de conducta con hiperactividad, ¿sí? El TDAH. Este es un trastorno, un patrón persistente, ¿sí? El TDAH es un patrón persistente de la falta de atención, ¿sí? O la hiperactividad, produciendo un deterioro en el rendimiento académico, laboral y social. Es decir, el chico va a estar constantemente hiperactivo. Esto también es algo muy importante porque hasta hace unos años atrás, ¿sí? Hasta hace un tiempo atrás, se creía que el TDAH era producto de la mala crianza del niño en el hogar, pero se ha comprobado, ¿sí? Con el paso del tiempo, que es una alteración del encéfalo y que es un problema, digamos, crónico, ¿sí? Que no es producto de una mala crianza. Se presenta este tipo de trastorno más en niñas que en niños. Los factores que van a influir en este tipo de trastorno va a ser el factor genético y el entorno, ¿sí? Son dos factores que pueden llegar o que van a influir en este tipo de trastorno. Cuando hablamos de entorno vamos a hablar de lo que es la familia, la escuela también, ¿no? Van a influir en la magnitud del deterioro de los niños afectados, ¿sí? Si el chico vive con padres violentos o asiste en una escuela donde no está adaptada para su condición, eso va a influir en el deterioro de su conducta, ¿sí? Las características fundamentales que vamos a ver en este tipo de trastorno va a ser la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Perdón. Los síntomas o los criterios de diagnóstico, vamos a tener ahí lo que son déficit de atención, o este chico va a incurrir en errores por descuido, ¿sí? O sea, no va a prestar atención a lo que se le está diciendo. Siempre va a estar distraído o por descuido va a hacer otra cosa que no era la que uno le pide que haga. Por ejemplo, si yo le digo que a un chico que padece este tipo de trastorno que prepare la mesa para poder ir a almorzar, no me va a prestar atención y se va a poner a hacer otras cosas. Por ejemplo, jugar o andar en bicicleta y demás, pero no se va a concentrar en lo que yo le estuve diciendo. Parece no escuchar cuando se le habla, no sigue instrucciones y no finaliza tareas, esto que le acababa de decir en el ejemplo anterior, en el ejemplo que le acabo de dar. Le disgusta realizar tareas que requieran esfuerzo, es olvidadizo, se va a olvidar lo que uno le dice, ¿no? Y se va a distraer fácilmente. Dentro de los síntomas vamos a tener la hiperactividad y la impulsividad. Los síntomas van a estar presentes antes de los 7 años y
no solamente van a estar presentes en la escuela, sino también van a estar presentes en la casa o donde el chico se relacione o esté. Con la hiperactividad tenemos los siguientes síntomas. Va a mover en exceso las manos, los pies, va a estar inquieto, se va a mover constantemente de su asiento. En el caso de que el chico esté en el colegio, se va a levantar de su asiento constantemente en medio de la clase, ¿sí? Interrumpiendo la clase. Va a correr, va a saltar en momentos inapropiados, va a hablar en exceso también y está más activo que lo esperado para su edad, es decir, va a estar muy hiperactivo. Impulsividad. Se va a precipitar a responder antes que le hayan completado las preguntas, es decir, si este chico en el colegio, la maestra quiere preguntar algo respecto a una materia, el chico va a responder antes de que la maestra formule la pregunta en sí. Va a tener dificultad para esperar y va a interrumpir constantemente en todo momento, ¿sí? Ya sea en la escuela, en su casa o donde el chico se asista. El diagnóstico de este trastorno, ¿sí? Del trastorno por déficit de conducta con hiperactividad, en la edad adulta, o sea, precisa de que el adulto ha iniciado con este trastorno durante la infancia y no fue detectado. Es decir, este trastorno no se va a dar en la edad adulta, no se va a presentar en la edad adulta. Este trastorno se va a dar en la infancia, pero puede ser que el adulto que se le ha detectado, digamos, en la adultez este tipo de trastorno ya venía con este trastorno desde su niñez que no fue detectado. Por eso ahí yo coloqué en la diapositiva con rojo que no inicia en la edad adulta. Como tratamiento vamos a tener lo que son tratamientos farmacológicos, ¿sí? Como por ejemplo los fármacos estimulantes que van a potenciar lo que es la dopamina y la norepinefrina del encéfalo. Los antidepresivos también van a ser otros tipos de fármacos que se van a usar en este tipo de trastornos, ¿sí? Otro tratamiento puede ser la asistencia integral. Esta asistencia integral va a estar centrada más que nada en el manejo de los síntomas, ¿sí? El objetivo de esta terapia es manejar, ¿sí? Los síntomas, por ejemplo, la falta de atención, la hiperactividad, la impulsividad, para que el niño o el adulto que tenga este trastorno tenga éxito no solo en el colegio, en el caso de los chicos, sino el adulto también en su ámbito de trabajo. Y la terapia cognitiva va a ser también otro tipo de tratamiento. En esta diapositiva van a ver los fármacos que se utilizan en este tipo de trastorno, ¿sí? Los estimulantes, por ejemplo, ahí van a ver el sulfato de anfetamina y otros tipos de fármacos, ¿sí? Eso se lo coloqué a modo de que ustedes puedan ver los fármacos que se utilizan, ¿sí? En este tipo de trastornos. Y con esta frase vamos a terminar lo que es terminamos lo que es la clase, ¿sí? Traté también de hacerla un poco más práctica, más llevadera para que ustedes puedan entender. Esta frase me pareció muy interesante y muy linda. De tus vulnerabilidades surgirá tu fuerza, de Sigmund Freud. Así que con esto finalizamos la clase de hoy. Nos encontramos en la próxima clase presencial donde vamos a trabajar acerca de estos tipos de trastornos. Así que les deseo que tengan una buena jornada.